Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un recorrido a través del libro más grande dado a la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia, y vamos a recorrerla capítulo por capítulo, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Acompáñanos cada día y compártelo con otros para que se sumen a este viaje que transformará sus vidas. Nos detendremos en lugares inesperados y seremos desafiados. Algunos versículos despertarán asombro. Habrá capítulos que serán instructivos y en otros encontraremos gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero al final el recorrido valdrá la pena. La mejor manera de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos tratando, antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, y el capítulo de hoy es Génesis 4. Génesis 4 es el día después. Es el día después de la caída del hombre. El día en que el hombre escuchó a Satanás antes que a Dios. Esto es épico. El hombre por su cuenta sin Dios. El hombre que decidió que podría tomar mejores decisiones que Dios. Es el primer capítulo de la historia humana sin Dios. Y el hombre ni siquiera puede atravesar un solo capítulo por su cuenta sin que todo se convierta en un caos. Ya sabemos cómo van las cosas solo con ver lo que ocurrió al día siguiente. En Génesis 4 encontramos asesinato, celos, venganza, poligamia y abuso conyugal. Y eso es solo el capítulo 4. Pensemos en todo el libro de Génesis. ¿Cómo le va al hombre intentando vivir sin Dios en el primer libro de la Biblia? Un libro. Después tenemos a Noé, el hombre más justo del planeta que se embriaga y termina maldiciendo a su nieto, Lot, cuando su casa es rodeada por los habitantes de Sodoma, que quieren abusar de sus visitantes angelicales, y ofrece a sus hijas para que ellos abusen de ellas. Luego sus hijas lo embriagan y quedan embarazadas de él, y aún así Lot es considerado el hombre más justo de Sodoma. Abraham muestra favoritismo entre sus hijos, Isaac e Ismael. Ellos dejan de hablarse. Isaac hace lo mismo con sus hijos, que son Jacob y Esaú. Se vuelven enemigos amargos por 20 años. Jacob muestra favoritismo hacia José por encima de sus 11 hijos y ellos deciden matarlo, pero lo venden como esclavo. Sus matrimonios son un desastre. Abraham tiene relaciones con la sierva de su esposa y luego, a petición de ella, simplemente la envía junto con su hijo al desierto. Isaac y Rebeca pelean por cuál de sus hijos recibirá la bendición. Jacob se casa con 2 mujeres y luego tiene a las siervas de ellas como concubinas, envueltos en una especie de competencia de fertilidad allí. Rubén, el primogénito de Jacob, se acuesta con la concubina de su padre. Otro de sus hijos, Judá, se acuesta con su nuera cuando ella se disfrazaba de prostituta, y lo hace porque no podía tener hijos, ya que sus 2 primeros esposos fueron tan perversos que Dios los mató. Estas personas necesitaban mucha ayuda. Estas personas necesitaban a Dios. De hecho, todos necesitamos a Dios. No puedes leer Génesis 4 sin entender que Génesis 3 es lo que se conoce como la caída del hombre. Y es que aquí es donde se introduce el concepto teológico del pecado original, que puso en marcha todo esto. ¿Qué es el pecado original? El pecado original es nuestra naturaleza humana heredada, está torcida por un desastroso egocentrismo. Aunque fuimos creados a imagen de Dios, esa imagen no fue destruida, pero sí quedó gravemente distorsionada. Ya no amamos a Dios con todo nuestro ser, sino que somos hostiles hacia Él. Veamos al hombre en su primer día sin Dios en Génesis capítulo 4. Una de las declaraciones que Dios hace sobre los hijos de la primera pareja aún nos persigue hoy. Y de ahí saldrá el versículo central de este episodio. Vemos la historia de Caín y Abel, versículo 1. El hombre tuvo relaciones con Eva, su mujer, y ella quedó embarazada y dio luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas y Caín a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Y por qué andas cabizbajo? Dios habló con la ira antes de convertirse en asesinato. Eso es importante notarlo. Dios quiso tratar el problema antes de que fuera algo terrible. Leí la historia de una niña de primaria que le mostraba a su amiga de 3er grado la báscula del baño de su casa. Y dijo, no sé qué tiene, pero mamá y papá lo usan todos los días. Cuidado, solo sé que cuando te paras sobre eso, te hace enojar mucho. La ira de Caín era mucho más profunda y mucho más seria que una báscula en el baño.
Dios sabe que al otro lado de la ira está el asesinato, y confrontó a Caín antes de llegar allí. La ira siempre es el preludio a cosas terribles. Alguien dijo que la ira está a un paso del peligro, un pequeño descontrol, y todo se daña. Ya sea ir al volante, golpear a tu cónyuge o asesinar como Caín. Caín tenía oportunidad de dar marcha atrás, su oportunidad de hacer lo correcto. No se había ido solo porque había cometido un error antes. Podía arrepentirse, presentar la ofrenda correcta y volver al altar con un corazón humilde y obediente. En otras palabras, nunca es muy tarde para empezar a hacer lo correcto. Y no te pierdas el beneficio implícito. Dios dice, si haces lo correcto, todo irá bien. Escucha el versículo 7. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, lo arreglarías todo, si hicieras lo bueno. Pero si no lo haces, atentos, ahí está el pecado acechando a la puerta. Su deseo es dominarte, pero tú debes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel, y cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Cuando estás enojado con Dios, también lo estarás con las personas. Si no estás haciendo bien con Dios, todas tus relaciones se verán afectadas. La calidad de todas nuestras relaciones a nivel horizontal dependen completamente de tener una buena relación a nivel vertical con Dios. De manera sencilla, si no estás bien con Dios, terminarás en conflicto con todos los demás, incluso contigo mismo. El apóstol Juan lo dice de esta manera: si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso está en 1 de Juan 1:7. También recuerda que el pecado se mueve a velocidad supersónica y viene con fuerza devastadora si no llegamos a lidiar con él. Uno pensaría que el pecado tardaría tiempo en empeorar de manera gradual con cada generación sucesiva que está en el libro de Génesis. Podríamos pensar que los hijos de Adán y Eva empezarían diciendo pequeñas mentiras y luego, avanzando en Génesis, veríamos robos menores, extorsiones y luego en la quinta generación veríamos crimen organizado y quizá el asesinato muchos años después. Pero el autor inspirado de Génesis decidió seguir inmediatamente la caída de Adán con esa historia sobre sus hijos. Justo después del primer nacimiento en la tierra, aparece el primer asesinato en la tierra. Esto señala una verdad teológica innegable. El problema está en el corazón. Hacemos lo malo porque estamos mal. No somos pecadores porque cometemos pecado. Pecamos porque somos pecadores. Estamos mal desde lo profundo. El asesinato es solo el fruto de un problema del corazón que compartimos. No es un problema de armas en el país, sino un problema del corazón. El asesinato es el resultado de una naturaleza torcida y egoísta, común a toda la humanidad, como consecuencia de la caída de Adán y Eva en Génesis 3. Por eso la palabra hermano en Génesis 4 se usa 6 veces entre los versículos 8 y 11 de esta historia, como para subrayar la gravedad del crimen y mostrarnos que el pecado es poderoso y termina hiriendo incluso a nuestra propia familia. Esta historia nos advierte que tengamos cuidado con darle a Dios lo que nosotros queremos, en lugar de lo que Él quiere. La ofrenda de Abel fue excelente, la de Caín fue mediocre. Y esto sirve de advertencia para cualquiera que piense que Dios aceptará cualquier cosa que decidamos traerle, con tal de que seamos sinceros. No sabemos por el relato cómo sabían qué debían traerle a Dios, pero estoy convencido de que Adán le enseñó a Caín y Abel la importancia de la ofrenda y la manera correcta de ir a Dios. Los sacrificios de sangre ya formaban parte de la cultura hebrea mucho antes de que Moisés registrara los requisitos como parte de un pacto oficial de Israel con el Señor. Antes de Moisés probablemente lo aprendieron de los patriarcas. El libro de Job confirma esto. Ahora nuestra ofrenda se parece más a la de Caín o a la de Abel. Le damos a Dios nuestra asistencia. Pensamos que daremos a Dios algunos domingos al año y quizás Semana Santa y el Día de las Madres. Le damos un yo no hago esto en mi vida, nunca he matado, nunca he robado, ni he sido infiel a mi esposa. Le damos a Dios nuestro dinero. Pero recuerda siempre, el hecho de que la iglesia cobre tu cheque no significa que haya sido aceptado en el cielo. Que nosotros lo aceptemos no significa que Dios lo acepta. ¿Vemos la diferencia entre sus ofrendas? Una ofrenda al estilo Caín es dar lo que tú quieres y no lo que Dios ha prescrito y mandado. Veamos este versículo. Observa el lenguaje metafórico y la imagen que es tan profunda aquí. Este versículo de 5,000 años grita verdad y no tiene límite de tiempo. Es el versículo 7.
Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. Esta es la primera vez que la Biblia usa la palabra pecado. Primer uso de la palabra, esa palabra terrible que mató al Hijo de Dios. Es horrible. Es presentada de una manera estremecedora. Está a la puerta, gruñendo, siseando, esperando la oportunidad para entrar por completo. Para Caín, la ira fue la grieta en la puerta que permitió la entrada de esta bestia diabólica a asesinar a tu propio hermano porque estás molesto con Dios. El pecado es una bestia. El pecado es la bestia en la puerta. El pecado no resuelto no desaparece, solo se hace más profundo y se arraiga. Los hombres viven bajo la ilusión de que si ignoran el problema, se va a ir y realmente nunca se va. Es por este principio. Mi esposa y yo tenemos un acuerdo, no nos vamos a dormir molestos. Y ha habido veces que nos hemos quedado despiertos hablando hasta las 2 o 3 de la mañana de este asunto. Y eso ayuda en muchos niveles. He descubierto que a las 3 de la mañana ya estoy dispuesto a admitir y arrepentirme de cualquier cosa para poder dormir. Pero es más grande que eso, es la bestia a la puerta, es una grieta si no se resuelve. Chuck Swindoll escribe esto en su comentario. La palabra hebrea que se traduce como lo mató no solo se usa para asesinato, sino también para sacrificio animal. No quiero exagerar la elección de palabras, dice Swindoll, pero creo que añade una ironía escalofriante a esta historia. Si escribiera una novela con Caín como personaje, ¿le diría a Dios estas palabras? ¿Acaso quieres un sacrificio? Entonces aquí tienes tu sacrificio, Dios. La sangre de Abel derramada en la tierra y su cuerpo sin vida cayendo en los brazos de Caín. No olvidemos que ese mismo corazón asesino que Caín heredó por la caída late dentro de cada uno de nosotros. El pecado acecha a tu puerta, a la mía, tal como lo hizo con Caín. No te engañes. Muy pocos asesinos se despertaron un día y decidieron convertirse en uno. No sabemos cuánto pasó entre los versículos 8 y 9, cuando Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no lo sé. ¿Debo cuidar a mi hermano? El Señor dijo, ¿qué has hecho? Desde la tierra la sangre de tu hermano me reclama justicia. Un pecado secreto en la tierra es un escándalo abierto en el cielo. Nunca olvides que todo lo que ocultes aquí es plenamente conocido por Dios. 3 ideas rápidas sobre la bestia en la puerta. Primero, la bestia es indomable. Tú no puedes controlarla solo porque estés en determinada situación. No importa quién seas, qué hagas, no puedes domesticar a la bestia. Tarde o temprano saldrá. Lo que hay dentro de ti eventualmente sale. John Stott lo dijo así, hoy una promesa no es suficiente, sin un contrato. Las puertas no son suficientes, hay que cerrarlas con llave. El pago de tarifa no es suficiente. Los boletos deben emitirse, revisarse y recogerse, e incluso ver la identificación. La ley y el orden no bastan sin policías para hacerlos cumplir. Esto es así por nuestro pecado. No podemos confiar, necesitamos protección unos contra otros. Y es una terrible evidencia de cómo es realmente la naturaleza humana. Esa es la bestia en la puerta. Dios ya diagnosticó el problema, pero estamos tan llenos de nosotros mismos que ni siquiera aceptamos el diagnóstico. La bestia no coopera, no importa lo que hagas, o cuánto ganes, o dónde vivas, la bestia aparecerá tanto en un barrio marginal o un tráiler como en Park Avenue o en la casa de 1000 metros cuadrados de un director. Hace algunos años fue Swindoll quien dijo, o más bien quien planteó esta pregunta, ¿es la NBA? ¿La NFL o la MLB? Y escucha estas estadísticas ahora. 36 fueron acusados de abuso conyugal, 7 han sido arrestados por fraude, 19 han sido acusados de girar cheques sin fondo, 117 han estado directa o indirectamente involucrados en la quiebra de al menos 2 empresas, 3 de ellos han pasado tiempo en prisión, 71 de ellos no pueden tener una tarjeta de crédito por su mal historial, 14 han sido arrestados por portar drogas, 8 han sido arrestados por hurto de tiendas, 21 son actualmente demandados en procesos judiciales, 84 han sido arrestados por conducir ebrios en el último año. ¿Y saben cuál es? NFL, NBA o MLB, ninguno. Es el Congreso de los Estados Unidos. Los mejores hombres también tienen una bestia esperando a la puerta. Ya sea que haya sido elegido o firmado un contrato multimillonario, nadie está exento. La bestia es subestimada. Puedes ser encantador o ser rey. Puedes estar en el ministerio o en una casa de drogas. Es la bestia. Escucha esta progresión del Nuevo Testamento en Santiago 4 desde el versículo 1. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Escucha esto. Desean
y no lo consiguen. Por eso es que matan. Un antiguo predicador llamado Alexander MacLaren escribió esto sobre la bestia a la puerta. Él dijo: qué espantosa colección de bestias inmundas algunos de nosotros tenemos a la puerta. ¿Qué clase de criatura es la que tú tienes en ti? Serpientes que se arrastran, feas y venenosas. Bestias salvajes, feroces y sanguinarias, criaturas obscenas, tigres y osos, monos, simios lujuriosos e inquietos. Es mucho más fácil encontrar a un hombre que nunca haya hecho algo malo que encontrar a uno que solo lo haya hecho una vez. Ten cuidado con el primer paso, porque mientras vivas, el primer paso es el que hará que el segundo paso sea más necesario. La primera gota será seguida por una segunda más grande, y la segunda, en un intervalo más corto, por una tercera aún más abundante, hasta que sea un aguacero, y el aguacero un diluvio. Todo pecado tiene un poder terrible de perpetuarse y de multiplicarse. Esto es lo que hace la bestia. Nuestra única esperanza es un domador. Gracias a Dios, cuando ocurrió la caída del hombre, se nos dio una esperanza. Alguien fue profetizado para venir y matar a la bestia. Dios dijo: envío a la simiente de la mujer que herirá la cabeza de la serpiente, y su muerte en la cruz fue el aplastamiento de esa serpiente. Hay esperanza y victoria contra esa bestia que está en la puerta. Gracias por estar en Capítulo por Capítulo. Cada capítulo del mejor libro, la Biblia, la Palabra de Dios. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.